Dentro del ciclo de entrevistas propuesto por la Cámara de Diputados de Mendoza, incorporamos un nuevo segmento, Hablemos de Salud. Hoy, 21 de marzo, Día del Síndrome de Down, entrevistamos a la licenciada en Psicología Leticia Malizani, especializada en Educación Especial y docente universitaria. También podremos escuchar los testimonios de Juan Francisco López Navas, contando su experiencia laboral en Café Posible, y el de Micaela Zaidán, la primera egresada del Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo, ISTEC, en la carrera de Turismo. Ambos jóvenes nos muestran que con síndrome de Down es posible desarrollarse en el mundo laboral y educativo y cumplir las metas y los sueños. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿qué es el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down en realidad es un trastorno genético donde se ha producido una alteración en uno de los cromosomas. Se la conoce más que nada como trisomía 21. Y esto trae algunas características físicas propias y además trae algunas otras dificultades, como tiene que ver con el retraso intelectual, el retraso en las pautas madurativas. Muchos de ellos a veces tienen asociados otro tipo de patologías que requieren muchas veces una intervención o un abordaje temprano, sobre todo por esto de que nacen con este trastorno y bueno, aparece toda una dificultad a nivel familiar también para ver, bueno, qué hacemos, cómo nos manejamos. Yo por ahí siempre les cuento que lo difícil es esto de encontrarse con el diagnóstico y para las familias esto de poder aceptar que ese hijo que nació no era el que estaban esperando. Y bueno, por ahí el trabajo desde el área de la psicología es acompañarlos en ese primer proceso, que bueno, pasan por un duelo normal igual que cualquier duelo donde bueno, aparecen muchas dudas, enojo, dificultades, hasta que logran esto de la aceptación, porque bueno, aparece un hijo o una hija que es diferente al que en algún momento habían imaginado o pensado. ¿Cuál es el proceso que vive la familia además de este duelo, una vez que tiene que afrontar esta realidad que le toca vivir? Muchas veces, y sobre todo tiempos atrás, este síndrome se vivía como un problema en la casa. Hoy hay otras herramientas diferentes. A partir de ahí, ¿cuál es el camino que tiene que seguir la familia o que sigue la familia en general después del duelo? En general aparece todo un tema de buscar esto de abordajes tempranos, porque sobre todo necesitan mucho acompañamiento los niños y las niñas y sobre todo la familia, y después empiezan a buscar esto es una red de sostén como familias, y después también empieza todo el proceso de cuando empiezan la escuela, que es otro camino difícil. Después aparecen otras etapas que tienen que ver cuando cuando termina la escuela, empieza la inserción laboral. Todo ese proceso, aunque, como vos decías, esto ha pasado ya un tiempo, hoy en día todavía sigue siendo bastante obstáculo, ¿no? Las familias se encuentran con bastantes trabas para poder avanzar en todo esto. Mucho miedo, mucha angustia, mucho temor, porque lo desconocido es inmenso. Muchos obstáculos, la sociedad también, aunque haya alguien con síndrome de Down, todavía le resulta difícil, ¿no? Por ahí pasa esto de, ahí están los Down, ¿no? Y se pierde la persona que está allí. Por ahí yo siempre les he marcado esto de, no son Down o no son los Down, ¿no? Sino que es María, Juan, Antonia, que tiene síndrome de Down, ¿no? Pues hablabas de la inserción escolar. Esto es muy difícil. ¿Hay escuelas integradoras en la provincia? ¿No las hay? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué grado de síndrome tiene que tener el niño para poder ingresar, por ejemplo, a una escuela? Mira, hay hoy en día, muchas leyes que protegen todo esto, ¿no? A los niños y a las niñas, está también la ley de discapacidad,
Pero la realidad es que esto de decirse escuelas inclusivas o escuelas integradoras deberían ser todas. La realidad es que a veces no lo es, ¿no? A veces hay una serie de obstáculos o de requisitos, que tengan acompañante terapéutico, por ejemplo, que vayan acompañados de un certificado de discapacidad, que tengan horarios reducidos, ¿no? Una serie de requisitos para ingresar o para sostener la escolaridad, cuando, bueno, dicen ser muchas veces escuelas integradoras, ¿no? O inclusivas. La ley ha ayudado un montón en esto, pero yo creo que como sociedad todavía nos queda como bastante para trabajar, porque seguimos por ahí marcando esto o midiendo desde lo normal, ¿no? Y entonces, bueno, no es fácil el recorrido. Está la posibilidad de que puedan estar en una escuela, se llaman normales, más allá de que nos guste o no el término, y también está la posibilidad de las escuelas especiales. Ahora, en las escuelas especiales, las posibilidades del niño de salirse un poco de este esquema en el que se lo ha rotulado, ¿cuál es? Sí, es complejo. En general en las escuelas especiales también está con los chicos con síndrome de Down y además patologías asociadas a veces que complejizan mucho más esto. Si bien desde la escuela especial se trabaja para que continúen, por ejemplo, con aprendizaje de algún oficio, o algunos pueden volver a algún sistema como los CEPJAS o los SENS para poder terminar la escolaridad. Pero bueno, es un arduo trabajo dentro de la escuela especial y con las familias. Hay experiencias de jóvenes con síndrome de Down que han logrado estudios terciarios, inclusive universitarios. Esto no parece ser el signo predominante hoy, pero es muy distinto a hace 50 años atrás. Totalmente. Sí, eso es cierto, y tienen esa otra posibilidad. Yo siempre digo, porque atrás ha habido una familia que ha acompañado, ¿no? Vos me preguntabas esto de recién, bueno, de las características un poco. En realidad, el síndrome de Down es síndrome de Down. Por ahí algunos tienen más características propias y algunos no, que es una cuestión muy genética, digamos. Pero con el tema de lo intelectual también hay variaciones. Hay chicos con mayor dificultades a nivel intelectual y otras con menor dificultad. Eso, más el acompañamiento familiar, ayuda un montón a esto que vos decís. Hoy en día sí hay chicos que pueden llegar a algunos estudios superiores, ¿no? Los otros días me encontraba con una expacientita y me decía que estaba estudiando con las dificultades que se estaba encontrando, más allá de que ella había ingresado y sabían que tenía síndrome de Down, ¿no? Y bueno, había tenido que pedir algunas adaptaciones, no le estaba yendo muy bien, pero ella estaba buscando las herramientas. ¿Confían en sí mismos? Sí, pero depende mucho, vuelvo a esto, de lo que la familia acompañe. Bueno, volvamos entonces al tema de la familia. Llega a casa un niño o una niña con síndrome de Down. Vivo el duelo, vivimos en la familia el duelo, y después lo queremos integrar a la sociedad. ¿Qué hacemos para apoyarlo? ¿Hay algunos tips que puedan sostenernos hasta tanto podamos llegar a alguna organización o algún profesional que nos apoye? Mira, no es tan fácil. Yo creo que por ahí el apoyo es esto de pensar que todos somos diversos y que todos podemos hacer distintas cosas. Ni me falta, ni me sobra, ni a ellos les falta ni les sobra nada. Y por ahí empezar a podar o a trabajar desde esa mirada para que la sociedad pudiera empezar, ¿no? No es contagioso, no les duele nada, no te va a pasar nada si estás al lado de alguien que tiene síndrome de Down. Empezar eso a cambiar ya es como bastante. Las familias, por ahí empieza el trabajo más con el entorno familiar, ¿no? De que no se asusten, porque parece muchas veces algo que aunque es hoy día algo muy, muy frecuente, pero no todo el mundo sabe de qué se trata. Los chicos en el nivel inicial por ahí son los más interesados en esto de compartir con otros, por ahí ellos transmiten esto más fácil a sus familias, ¿no?
Ya después más grande empieza como un poco más difícil, pero más que nada sería trabajar en esto de poder apoyarse en lo que el chico sí puede, o lo que la niña puede, o en lo que sí puede. Yo sé que hay un montón de cosas que no va a poder, o que le van a resultar más difíciles, pero por ahí se centran en eso y no mirar en, bueno, hay cosas que sí puede hacer cosas solo, puede ir al baño solo, puede prepararse la leche, puede buscarme algo que le pedí, como empezar a trabajar desde esto, ¿no? De que algunas cosas sí pueden, otras necesitan más ayuda. En el caso de que un niño o niña con síndrome de Down tenga hermanos, ¿cómo se lo integra al resto? ¿Ellos van buscando su manera de integrarse? ¿Hay que tratarlos con normalidad, entre comillas? Está buenísimo, los hermanos son una pieza fundamental en esto. Cuando los escuchas, algunos se vuelven muy sobreprotectores, ¿no? Entonces cuidan, que no les digan nada, que no los traten mal, que no se pongan incómodos. Y también son muy buenos en esto de déjalo que él puede. No digas nada, porque yo sé que él le va a salir. Arman buenas duplas a veces de trabajo, ¿no? Con algún hermano o hermana que pueda acompañar. El trato debe ser como cualquier otro hijo, ¿no? Los límites también, porque por ahí es donde se va a veces la cosa, ¿no? Hay una sobreprotección fácil, porque no me va a entender, porque pobrecito. Y no, los límites van igual, las reglas son iguales, los permisos también. Si hay que marcar algo, corresponde. Debería ser un trato igual que otro hijo. De hecho, es otro hijo más, ¿no? Ya para finalizar, ¿vos crees que necesitamos la sociedad en general, la comunidad, capacitarnos para comprender, para aceptar que también en nuestra sociedad hay jóvenes, niños, adultos con síndrome de Down? Sí, yo creo que incluso este día así donde se toma de vuelta el tema y se vuelve a pensar y se vuelve a hablar, nos sirve justamente para esto. Nos falta todavía como sociedad un montón. De hecho, por ahí donde más se habla es en el espacio educativo, pero si nosotros lo pudiéramos hablar en otros espacios, en lo laboral, con los compañeros de trabajo, en donde uno está a diario, sí, sería súper importante. O sea, visibilizarlos, no estigmatizarlos. Ellos no eligieron tener síndrome de Down, pero sí todavía nos queda un montón. Esto de poder integrarlos en lo que la palabra en sí significa, nos queda todavía bastante. Como sociedad, yo creo que es una cuota que nos queda ahí pendiente, ¿no? Muchas gracias, Leticia. De nada.